entre otros 7.000 contratos para personal de primera línea, duplicidad de contratas a favor de familiares y parientes de funcionarios firmados al cierre de la gestión anterior, forman parte de las revelaciones del Consejo Nacional Anticorrupción CNA el primer día de este mes de marzo. Las actuaciones del CNA se dan en un contexto de una vuelta atrás a todo lo andado en 12 años de gobiernos del Partido Nacional, que formaron una represa de presuntos actos de corrupción en una cantidad, variedad y dimensiones no vista antes. Tanta que cuando el Congreso Nacional derogó la Ley de Secretos de Estado, los diputados del LIBRE y del PSH, Russell Tomé y Fátima Mena, respectivamente, subrayaron que se estaba desmontando la cobertura de legalidad de la corrupción y se allanaba el camino al arribo de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Al final de la primera semana de marzo, otra investigación de la Organización de la Sociedad Civil, esta vez en la Secretaría de Desarrollo Económico, denunció el pago de más de 61 millones de lempiras en salarios y gastos de representación en 3 delegados ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, en el segundo gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. El 20 de diciembre de 2021, la Secretaría de Desarrollo Económico otorgó permanencia a 33 empleados, 24 de ellos con un aumento de salario desproporcionado, generando un déficit presupuestario de más de 1.422.000 lempiras. En octubre del año anterior, el CNA destapó una red de corrupción tejida al interior de la Secretaría de Salud y que encabezaría la ministra del ramo, Alba Consuelo Flores. Un mes antes, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, FEDCO, había recibido el informe del CNA sobre nepotismo y abuso de autoridad en la CESAL. En ambos casos se expuso a la luz el favoritismo en el otorgamiento de plazas y aumentos salariales. Esta urdimbre de corruptela ha logrado estructurarse por venia de la titular de ese despacho, logrando posicionar a gente de confianza y sus familiares para la toma de decisiones estratégicas, exteriorizó el CNA en un comunicado. La ONG Anticorrupción no quita la lupa en el tópico de la salud. En abril de 2020 presentó el primer informe de irregularidades en compras de mascarillas por la CESAL, como parte de la serie de pesquisas La corrupción en tiempos del COVID-19, que desgaja las compras irregulares y sobrevaloradas a través de esta dependencia de Estado, de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO y de Inversiones Estratégicas de Honduras INVESH, incluido el monstruoso fraude de los 100 hospitales móviles que no sirvieron. En referencia al primer informe del CNA, el entonces subsecretario de Salud, Nery Serrato, aseveró que tenemos que establecer los alcances de la denuncia del CNA como ente de la sociedad organizada del país y que tiene legítimo derecho de hacer esta denuncia. Sin embargo, creo que no se deben tomar tan al 100% porque debe prevalecer el estado de inocencia de todos los que trabajamos en la Secretaría de Salud, señaló. Del surco del movimiento indignado de 2016 al 2019, brota la misión de apoyo contra la corrupción en Honduras, MASI, que en sus pocos años denunció 12 casos de corrupción, entre otros el latrocinio contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social, de donde una malla de funcionarios afines al Partido Nacional sacaron más de 7.000 millones de lempiras, algunos de ellos en prisión y otros disfrutando de impunidad. El enviado especial de los Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, en el Encuentro Nacional Empresarial 2021, que en junio 29 organizó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, confirmó las alarmas de la crisis político-social y económica ante la cual acudió masivamente el electorado a ejercer el sufragio. La corrupción le arrebata a Honduras el 12% del Producto Interno Bruto, es decir, más de 3.000 millones de dólares en 2020, lo que se convierte en una pérdida dolorosa si se toma en cuenta que esos recursos podrían ser invertidos en desarrollo social, apuntó el enviado de la Casa Blanca a la región centroamericana, la gran tarea que enfrasca a la sociedad de empresa privada y el gobierno en general.
Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy es lunes 7 de marzo, es un gusto saludarlos desde Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy vamos a hablar sobre los nuevos casos de corrupción que ha develado el Consejo Nacional Anticorrupción. Tengo distinguidos invitados, conocedores del tema, porque hablemos también de la llegada de la Sisi a Honduras. Todos estos temas los vamos a abordar. La verdad que el nuevo gobierno tiene que pagar las prestaciones a las personas que vayan a despedir. Pero no estoy de acuerdo con lo que hicieron algunos funcionarios del gobierno anterior de despedirse e irse a contratar. Los despedían el lunes, les pagaban las prestaciones y el miércoles los volvían a contratar. Eso se hizo entre noviembre, diciembre y antes del 27 de enero. Eso no es moral ni correcto. A esas personas debe haber una sanción para ellos, algo deben hacer. O esos funcionarios que se fueron a ubicar, yo le tengo respeto a doña Miriam Guzmán, pero hay un restaurante aquí que se llama Tony's Mar. Entonces, ¿qué es de Tony? Un día llegaron los de la DEI, unas policías, y estaba al frente el hijo de Tony. Y los de la DEI, doña Miriam, me imagino que eso lo sabía, si debían impuestos, lo hubieran llamado y le hubieran dicho, mire, ve, usted debe aquí. No, hicieron un gran show. Agarraron al muchacho, lo enchacharon y lo subieron a una paila. Y tienen un restaurante de años. Creo que me he invitado alguna vez, han de haber ido ahí. Y el cipote enchachado. Pensé yo, ahí fuera mi hijo. Ya me imagino la angustia que tenía la mamá y todo. Solo para hacer el show. Bueno, doña Miriam Guzmán la pagaron al Banco Central. Perdón, pero por decencia, por honor, uno no hace eso. Allá estaba otro que quería que le firmaran un acuerdo con 280,000 salarios del gobierno de Juan Orlando, ministro. No, hombre, se llaman picardías. Uno se va con honor. Tampoco el Estado. Es que en el Estado la gente no debe ir a enriquecerse. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo fui ministro secretario privado de la presidencia, solo ganaba mi salario. Porque uno va al Estado a servir. Porque es un honor que lo tomen en cuenta uno. Pero con esas cosas no estoy de acuerdo. Y hoy vamos a abordar ese tema. Porque un país tampoco, por eso ahí viene la Sisi. Porque los gringos piensan que no solo es la droga, sino la corrupción. Voy a presentar a mis invitados. Don Fernando García, comisionado presidencial contra las zonas de empleo y desarrollo económico, la SEDER. Don Fernando, es un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, igualmente, don Raúl. Es un placer regresar en este año nuevo con usted a conversar sobre un tema trascendente como es la corrupción y la impunidad, al igual que el de las sedes que afecta a la soberanía y que también es producto de esa corrupción y la impunidad. Gracias, don Fernando, por estar aquí. Aquí está Juan Carlos Aguilar, es el coordinador del Centro Asistencial Legal Anticorrupción de ACJ. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia que nos está viendo el día de hoy y vamos a venir a aportar un poco con este tema de corrupción. Aquí está también con nosotros vía Zoom el exdirector de lucha contra el narcotráfico, el abogado Mario Chinchilla. Abogado, es un gusto que esté aquí con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte saludo a sus invitados, connotados panelistas. Y muchas bendiciones en salud abundante de Jesucristo para nuestro pueblo, sobre todo en esos tiempos de pandemia que es tan necesaria y tan
para todo el mundo. Todo el mundo está preocupado por la salud. Pero estamos también aquí, igual que mis compañeros, para aportar en este tema trascendente y también de relevancia y que ha perjudicado tanto a nuestro país. Gracias, abogado Mario Chinchilla. Voy a preguntarle a los tres qué piensan de todo lo que nos preguntamos. Hice alguna introducción. Bueno, los hospitales móviles, hay mil cosas. El aeropuerto de Palmerola. Es que, no sé. Creo que se evocaron demasiado. Don Fernando, háganos una introducción de la corrupción en el país. Muchas gracias. Tiene una base estructural y transversal. Estructural porque realmente es casi histórica. Lo único es que nunca se había visto episodios tan fuertes, tan dramáticos como el que se han visto en los últimos 12 años. Y eso sí es vergonzoso porque ha afectado tanto la normativa jurídica, la conformación de las instituciones y su desempeño, eficacia, eficiencia y falta de transparencia, falta de rendición de cuentas, falta de acceso a la información pública, como también todo un empoderamiento de una cultura de corrupción y de impunidad. Los principios y los valores se han trastocado por completo y eso hace que prevalezca una cultura de corrupción. Entonces, lógicamente, desentrañar eso es sumamente difícil. Usted recordará, don Raúl y don Mario Chinchilla también, usted, Ahumado Aguilar, tal vez no lo recuerda tanto más que por noticias. En 1996, ante el tema del fondo petrolero por 36 millones de dólares que nosotros denunciamos al Ministerio Público, cuando los periodistas, después de que me indagó el juez Castro Ávila, me preguntaban si tenía temor a las amenazas a muerte, yo les decía claramente que tenía más temor a que se consolidara la impunidad en el país. Y eso es lo que ha pasado en estos últimos 12 años. ¿Por qué se ha consolidado también? Porque está íntimamente vinculada con el crimen organizado. Y el crimen organizado necesita que no ver solamente actos esporádicos de corrupción, sino que una permanente impunidad que facilite, que permita que les dé todo el apoyo logístico que se requiere para hacer sus crímenes organizados a nivel regional centroamericano y también internacional. Esa noticia que trascendió el día de hoy de que la Secretaría de Finanzas autorizó la importación de semilla de amapola es tremendamente grave, ¿verdad? Refleja casualmente esa concepción sistémica de la corrupción que no puede ser más que reflejo, por un lado, de los círculos perversos que se entronizaron en el gobierno y del modelo neoliberal y del sistema capitalista, que en muchos casos necesita de esa corrupción para subsistir, dadas las crisis cíclicas que tiene por la falta de acumulación de capital. Entonces necesita recurrir a la corrupción, a la apropiación, al despojo. ¿Qué piensa usted? No, efectivamente, creo que esto es un reflejo de la clase política que tuvimos en los últimos 12 años en el país. Esto es un reflejo de la cooptación que ha tenido el Estado de Derecho, de la cooptación que ha tenido las instituciones públicas y que al final pues ha sido un engranaje para la corrupción, ha sido un engranaje para que los fondos sean erogados de una mala manera, que sean malversados. Y esto lo hemos visto recientemente con los actos de corrupción, ¿no? El hecho de que se paguen prestaciones millonarias a personas que han ocupado cargos dentro de la administración pública es un reflejo más de que no ha existido esa voluntad política o no ha existido ese bien de servicio por parte de la clase política al país, sino que meramente han llegado a lucrarse, han entregado un Estado en calamidad, un Estado profundamente pues quebrado, si lo queremos ver así, y que eso fue como el acabose ya, ¿no? Esto fue como el elemento que lo vemos desde la perspectiva de que no existió esa conciencia por parte de estos exfuncionarios públicos
que al final pues se han encargado en gran medida pues de colaborar y contribuir con que la corrupción en el país pues se viniese agravando, esto a través de los diversos escándalos de corrupción. Un caso preciso, hospitales móviles. Desde el mismo CNA, desde ASJ se presentaron denuncias, el caso de ASJ se presentaron ante el Tribunal Superior de Cuentas, se presentaron ante el Ministerio Público. No es posible que se malversen 1.200 millones de lempiras cuando estábamos en plena pandemia. ¿Cuánto se pudo haber hecho con ese dinero? ¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado? ¿Cuántas vacunas para el caso se pudieron haber comprado cuando estuvimos en una situación de calamidad en donde solo llegaban vacunas donadas? Entonces vemos que esto solo es el reflejo de una clase política distorsionada, una clase política que perdió el horizonte, perdió en gran medida esa humanidad para con el pueblo hondureño, y creo que se encasilló en una pequeña burbuja de privilegios, mientras el pueblo hondureño pues lo sufría de sobremanera. Y creo que es oportuno hacer el llamado al Ministerio Público a que se hagan las investigaciones del caso, a que se profundicen, se inicien investigaciones y se deduzcan responsabilidades contra todas estas personas que pues no han actuado en pro del beneficio de la ciudadanía hondureña, sino más bien en pro de buscar un lucro personal o un lucro para terceros. Sí, don Mario, abogado Mario Chinchilla. Yo coincido con los compañeros panelistas, y en particular con lo que mencionaba el licenciado Fernando García, que el tema de la corrupción no es nuevo en el país, lo venimos arrastrando desde de tiempo atrás, pero la sistematización del mismo en los últimos años es la que ha permitido que se llegue a estos grados de profundidad y de abuso que hemos conocido en las últimas décadas. Y como decía usted, Raúl, se desbocaron. Por supuesto, aquí va de por medio los temas que tienen que ver con la ética, con los valores, con la moral y con el relativismo que en los últimos años de la posmodernidad y la transmodernidad que vivimos ahora se ha puesto en boga, donde ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y ya desde, como decía el licenciado García, recuerdo este juez que lo interrogó a él en ese caso famoso, que le decían el juez Yuca, precisamente por esa razón, porque a él le asignaban esos casos, porque aparentemente era un hombre pues que con valores y que quiéralo o no, intencionalmente o no, pues inició en cierta medida un combate a la corrupción. Y digo esto pues porque los educados en el país, los que llegan a graduarse en el colegio, los que llegan a la universidad, somos privilegiados. Y la mayoría de nuestro pueblo pues, es mantenida en la ignorancia y sin educación, precisamente para que estos temas que antes no eran tan accesibles a los medios de comunicación o a la población, porque no existían todas las herramientas que existen actualmente a través del Internet, y ahora sí, pues, ¿verdad? Las hacen cubiertos por ese velo del anonimato, que la gente puede escribir y decir lo que quiera a través de estos medios, es que se han denunciado muchos de estos asuntos y se han hecho públicos. Además, también por el accionar de algunos periodistas valientes que se han atrevido a denunciar a través, pues, desde sus programas, todas esas situaciones que ocurren y han seguido ocurriendo en el país. Entonces, es tremendo. Me parece a mí pues que a pesar de que hay ahora también hay todo un marco de instituciones que ayudan al combate a la corrupción, que se han creado no porque los que cometen ese tipo de actos y han creado todo este sistema de corrupción lo hayan querido o porque les parece que es importante hacerlo, sino porque son compromisos creados a través de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1998, en el caso de Honduras, que la ratificó en ese año, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del 2005, que también fue ratificada en ese año por nuestro país, y que cuando se han presentado los informes correspondientes a los avances de la instauración de la misma, se han dado
recomendaciones de temas en los que hay que avanzar, de temas en los que no se ha avanzado, y de propuestas de leyes y de otro tipo de temas que son necesarios para las calificaciones a la hora de la revisión de los avances y la calificación que le dan a los países en los índices mundiales. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura fue una recomendación que se hizo de fortalecimiento del poder judicial para tratar de politizar un poco el nombramiento de los jueces, para que sean verdaderamente o fueran verdaderamente independientes. Lastimosamente, pues, como todo lo que se trata de crear y que pueda ser eficiente, este sistema de corrupción en el país, también poco a poco va buscando la manera, ¿verdad?, de ir haciendo lo poco que se va logrando. Y entonces tenemos leyes, como estas dos convenciones están en la lista de prelación de las leyes en el país, están debajo de la Constitución y encima de todas las demás leyes. Son leyes positivas del país, pero no se cumplen. Al igual que otras leyes que se han creado, el Código de Ética del Servidor Público, la famosa ONCAE para el tema de transparencia y las licitaciones. Entonces, hay cosas que se crean y funcionan a medias y otras que se crean únicamente como una manera de dar ante la comunidad internacional elementos y visos de que se quiere cumplir o que se está tratando de cumplir y que sí verdaderamente se está luchando contra la corrupción. Pero esto es visible, real y únicamente por la valentía de funcionarios que están en algunos de esos órganos y por la valentía de personas de organizaciones de sociedad civil y de periodistas en los medios de comunicación que se atreven a hacer este tipo de denuncias. Personas como mi buen amigo que está presente en este foro, el licenciado Fernando García, que ha sido un luchador incansable en estos temas también. Gracias. Don Fernando, para usted, para Fernando García, ¿qué es lo emblemático de la corrupción que pasó? Porque, pasó la corrupción y no van a hacer nada, o van a hacer algo. Y que hay que ir contra esas personas. Lo emblemático no es tanto la corrupción que existe en muchas partes del mundo. Lo emblemático es la impunidad por la ineficiencia, la inoperancia, la ineficacia, la ineficiencia del Ministerio Público y del sistema judicial en general. En este momento es tan grave la situación que ameritaría el juicio político para determinadas autoridades que han actuado en esas condiciones. Y también a jueces y magistrados que podrían ser señalados perfectamente de prevaricato. Entonces considero que si no atacamos la impunidad, la corrupción va a seguir dándose en el país. Posiblemente con diferentes matices en una escala mucho menor, pero que es muy posible porque se intronizó tanto el crimen organizado y la corrupción en las estructuras institucionales y aún en la normativa jurídica para provocar esa impunidad, que si no la atacamos por esos tres frentes, cultura contra la corrupción, normativa institucional, normativa jurídica e institucionalidad pública, para convertir realmente al funcionario público en un servidor público, que significa asumir, comprometerse, empoderarse de una ética pública diferente, no vamos a poder avanzar. Kelly, si está lista la Cancillería y están denunciando también corrupción de varios cónsules, dentro de un minuto, ok, ya vamos a ir a la Cancillería, hay más denuncias también de consulados hondureños que se comete corrupción. Juan Carlos, licenciado. No, vemos que esto ha sido el día a día, ¿no? Y creería yo que no es tanto la parte de considerar casos emblemáticos o no, porque lamentablemente en este país semanalmente pues vemos que existen situaciones orientadas a descubrir actos de corrupción. Sabemos que hay, pues, o hubo en su momento casos emblemáticos que se han judicializado, hospitales móviles, el mismo Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero en donde la justicia ha llegado a los autores materiales, básicamente. Existen autores intelectuales que el Ministerio Público pues está en la capacidad, está en la obligación de poder
investigar de manera profunda y poder llegar a ellos. Y lo que pasa en los consulados pues es más del día a día hondureño, si lo queremos ver así. Históricamente ha existido abusos en los consulados hondureños, esto orientado a los altos cobros o la situación orientada principalmente a que en muchas ocasiones lo que solicitan es una especie de dávida, una especie de soborno, para poder eficientar el trámite que el gobierno está obligado. Y esto es producto de esos malos nombramientos, de esos malos funcionarios que llegan a ocupar estos cargos y pues que a la postre no reflejan esa ética, esa eficiencia, esa eficacia que debería de tener un funcionario público que aborda y sobre todo que va a representar al país y a servir a los ciudadanos hondureños que se encuentran en otro país y que por ende pues debería de eficientar. Estos últimos años pues han sido nefastos, hemos visto corrupción prácticamente en cada una de las instituciones públicas, el nivel de cooptación institucional, esa pérdida de la confianza por ende del ciudadano hondureño. Nosotros en su momento hicimos un levantamiento en temas de transparencia para el índice legislativo de transparencia. Por primera vez en Honduras se realizó el año pasado, lo presentamos, ubicaba al Congreso Nacional de la República en la posición 12 de 13, por ejemplo. Entonces, ¿qué confianza se puede tener en los funcionarios públicos si vemos que los indicadores de transparencia, y no solo en este, índice de percepción de corrupción, barómetro global de corrupción, el índice de Estado de Derecho, índice de paz y demás índices, pues que no reflejan principalmente que el Estado hondureño pues se ha comportado? Por eso esa es una expectativa muy alta que tenemos desde los jóvenes para con el nuevo gobierno. Muchos pues han salido a ejercer el voto masivo a las calles y principalmente el joven en esta última elección pues representó un factor supernumerario al momento de ejercer el sufragio y que pues confiamos directamente en que las cosas van a cambiar. Esperemos que no exista o que no se defraude a la juventud que en gran medida pues apostó por un cambio, apostó porque la corrupción en sus distintos niveles, en sus distintas ópticas pues baje, porque ya las condiciones no son sostenibles para el futuro de cada uno de los hondureños y sobre todo de nosotros los jóvenes, pues que al final nos queda un camino muy largo por vivir y pues esperemos que se vayan solventando los problemas y también, o sea, hacer el llamado a que el joven se involucre, que sea activo, que tenga esa participación activa, que ocupe esos espacios y que solo así pues principalmente el joven pues va a lograr ir ocupando estos escenarios en donde pues se puede ir mejorando en todo este tema, ¿no? De transparencia, lucha contra la corrupción y demás. Sí, abogado Chinchilla. Abogado. Sí, si coloca el micrófono, me avisan entonces. Comentarios sobre las dos últimas denuncias del CNA, denuncias en salud, en la Secretaría de Desarrollo Económico, bueno, en varias instituciones del Estado. Las normas que se emitieron para evitar el acceso a la información pública van a ser un obstáculo permanente si no se derogan todas ellas. Y al decir todas ellas estamos refiriéndonos no solamente a la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, conocida como Ley de Secretos, sino la Resolución 069 del 14 de julio del 2014 del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, mediante la cual prohibió a 17 instituciones del Estado que compartieran información con cualquier persona natural o jurídica, actores sociales, medios de comunicación, cooperación internacional. Y al mismo tiempo obligaba, en un segundo artículo, a que esas mismas 17 instituciones remitieran toda la información en forma digital al Centro Nacional de Integridad de la Dirección de Inteligencia e Investigación, que actuaba como secretaría de ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Pero también el fatídico 20 de enero, en que se hicieron tantas cosas, se emitió una reforma a 27 artículos de la Ley General de la Administración Pública. Y en uno de ellos se autorizaba al titular del Ejecutivo para que en Consejo de Secretarios de Estado pudiera emitir disposiciones que facilitaran
que fueran no conocidas por la población, lo cual significa también abrir un gran campo a la impunidad y limitar la participación ciudadana directa mediante auditoría social, mediante veeduría, mediante vigilancia y a los medios de comunicación social, porque no se garantizaba la seguridad jurídica al no publicitar las normas que se aprobaban en ese Consejo de Secretarios de Estado. Entonces vemos de que realmente en la medida en que se vaya derogando estas disposiciones, van a ir saliendo a relucir mucho más información de casos que son emblemáticos realmente de corrupción y de impunidad. Pero el hecho es de que tenemos la ciudadanía y los medios de comunicación que actuar proactivamente, como se dice coloquialmente, para incidir en las decisiones de Estado y en las políticas públicas para que se deroguen esas 3 disposiciones y cualesquiera otra más que hubiera que limitan esa participación directa de la población en la gestión de Estado y en la vigilancia del quehacer público. Licenciado Juan Carlos, ¿qué piensa de estas denuncias del Ministerio de Desarrollo Económico, de Salud Pública? Esto en gran medida considero que es el iceberg, la punta del iceberg. O sea, aquí, y esto con la ayuda de esta desclasificación de la información producto de la derogación de la ley de secretos, si la información pues todavía existe, porque se han recibido denuncias también en gran medida de que se ha destruido la información, de que se ha ocultado, se ha quemado tal vez, no sé, pero en gran medida si se cuenta con la información, esto va a ser una olla que el Ministerio Público va a tener acceso, una olla de corrupción, una olla en donde pues se va a destapar desde las diferentes secretarías de Estado. Nosotros nos alarmamos cuando vemos estos actos de corrupción que se han presentado últimamente, pero estoy convencido y estoy casi seguro de que han existido actos de corrupción en donde se han malversado mucho más dinero de lo que se está denunciando actualmente. Pero para eso no es solamente esa derogatoria de ley de secretos. Hay que derogar y hay que revisar, por ejemplo, artículos del Código Penal. Hay que revisar todo el tema del secuestro de documentos que sí estaban o que se encuentran enmarcados dentro del Código Procesal Penal, artículo 217, 219 y 220, donde le han quitado al Ministerio Público ese efecto sorpresa que tenía para poder secuestrar documentos y que ahora al momento de realizar un allanamiento solamente lo puede realizar si tiene una autorización judicial. Lo mismo pasó con todo, hablando de obstáculos al Ministerio Público, con las reformas que sufrió la Ley General de la Administración Pública, la misma Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en donde se le han quitado facultades al Ministerio Público y en donde se les han otorgado al Tribunal Superior de Cuentas para que conozca el asunto previo a que el Ministerio Público pueda actuar. Entonces ahí vemos, y producto de la rebaja de penas que ha tenido el Código Penal en su momento, de que esto puede ser un detonante para que exista prescripción de delitos. Entonces, no solamente es eso, hay que potenciar otros instrumentos como la ley del Instituto de Acceso a la Información Pública. Esta ley es buena, pero ya necesita mejoras en la metodología. Por ejemplo, la metodología de verificación está orientado a que muchas de las instituciones públicas tienen un 100% de cumplimiento, pero usted va y revisa esa información, esa no es una información que está con datos abiertos, no es una información que le puede servir a usted para reutilizarla, que esa es la finalidad del acceso a la información pública, sino que muchas veces hay documentos que inclusive están mal escaneados, pero por el hecho de que están dentro del portal de transparencia, ya se da por el visto bueno de que se encuentran. Además, no existe una verificación sobre el impacto de la información pública que se publica, valga la redundancia. Entonces, ahí no sabemos cómo o cuál es el impacto de esa información que se publica producto de cómo la puede utilizar los ciudadanos hondureños, cómo la puede utilizar el Ministerio Público, cómo la puede utilizar principalmente las organizaciones de sociedad civil, porque para el caso, esa es la principal herramienta que tiene ASJ, que tiene CNA, que tiene FOSDE para poder realizar investigaciones y que pues anteriormente y producto de este velo de oscurantismo que tuvo esta ley de secretos, pues no se pudo o no se tuvo ese acceso eficaz. Entonces creo que hay que fortalecer esto, eliminar todos esos obstáculos que ha tenido el Ministerio Público y que siguen latentes para el tema de la investigación, por ejemplo, las reformas a la ley de lavado de activos, en donde se impone esa autorización que debe de tener por parte del juez el Ministerio Público para quebrantar el secreto bancario, por ejemplo. Entonces, esto
en su momento representó en gran medida que el Ministerio Público pudiera accesar a investigaciones, pudiera judicializar a personas involucradas en actos de corrupción, como lo que pasó con la MASI. 12 casos de alto impacto, de esos 12 casos se desprendieron 2 de privación de dominio y al final pues vino a incomodar a la clase política en el país, ¿no? Abogado don Mario Chinchilla. Se han tocado dos temas importantes que son el tema de la juventud, que en su intervención anterior el representante de la SJ mencionara. La juventud en los temas políticos está desesperanzada. Yo soy catedrático universitario y esos temas los jóvenes los miran como con desprecio, con desencanto. Durante la época de elecciones siempre me dicen, no voy a ir a votar, ya no me quiero meter en la política, ni siquiera votar, y la política es sucia, los políticos son mañosos, son tramposos, son aquí, y yo tengo que estar haciendo toda una labor contraria a ese pensamiento y explicarles lo que es la política, que la política en sí es correcta, que quienes la manejan de repente son los culpables de que tengan esa visión, de que participen, de que se comporten de manera diferente, que ellos sean partícipes en su momento cuando les toque ya estar en esas posiciones. Y eso es un tema importante, del hecho de que la juventud se desencante de la política y del accionar político, de participar, ese derecho que tienen constitucional de participar en la política, es peligroso porque pone en peligro el sistema democrático y la república, por supuesto. Otro tema que se mencionó en la última intervención es el debilitamiento de las instituciones. El Ministerio Público realmente, con esa medida que mencionó él, de que ahora necesita una orden judicial para poder tener acceso a documentos, sobre todo vinculados con el tema del secreto bancario, fue un retroceso. Cuando se discutió la ley de lavado de activos en el Congreso, allá por el año entre 2000 y 2002 creo que fue, esa ley estableció inicialmente que el Ministerio Público tuviera acceso directo por lo menos el proyecto así lo decía, a la información financiera de las personas investigadas. Luego de discusiones y estira y encoges con la comisión que estaba a cargo de dictaminar esta ley, se llegó al acuerdo de crear la Unidad de Información Financiera dentro de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, la UIF. Y el Ministerio Público entonces acudía a través, y la policía también, a través de esta unidad, a solicitar información bancaria, y la UIF se la pedía a las instituciones, y eso en alguna medida pues había tenido algún grado de eficacia en la obtención de manera secreta y rápida de la información. Pero a pesar de ello, con los cambios que hubo en la estructura orgánica del sistema de investigación criminal del gobierno y de reformas que hicieron a las leyes, como la creación también del Consejo de Seguridad, vino a traer problemas, y al tema también de las pruebas de confianza para ocupar cargos públicos que se explicaron en cierta forma, me parece a mí, con dedicatoria para la policía, y no se le aplicaron a otros actores de justicia como los jueces, a las Fuerzas Armadas que está participando directamente también en acciones policiales, y al Ministerio Público, bajo el criterio de que tenía sus propios estatutos y sus maneras de hacer sus investigaciones internas. Pero esta ley de pruebas de confianza establecía que si tenían sus leyes de carrera, a la hora de demostrarse que habían cometido actos de corrupción o habían violentado las leyes en otro sentido con actos criminales, podían a través de sus estatutos también ser despedidos en estos casos, ¿no? Entonces, todo esto trajo una gran demanda de información del sistema bancario, estas reformas que se hicieron, y la Unidad de Investigación Financiera o de Información Financiera siguió trabajando con las mismas personas que trabajaban, con más demanda de información, porque ya no solo se la solicitaba el Ministerio Público y los órganos de investigación, sino que también cuando se puso en boga en el primer gobierno
de Hernández, y en ese caso, pues, vivieron ellos sobrepasados y desbordados para poder cumplir eficazmente con estos criterios y las solicitudes que se hacían. Igual que con el Instituto de Acceso a la Información Pública, que creó como un compromiso dentro de las convenciones contra la corrupción, pero es un organismo al cual le faltan dientes, como lo decimos popularmente. No tiene capacidad de sancionar ni de castigar a quienes incumplen las medidas de transparencia que establece la ley que también administra el instituto, y no hay manera de sancionar. Ahí cuántas personas se mencionan o instituciones que nunca han subido la información bien o mal a la página que corresponde, y aún así no son sancionadas. Y lo único que se hace es premiar, ¿verdad?, con los medios de comunicación y con un pergamino a los que sí cumplen. Pero sancionar a los que incumplen, entonces, si la institución no puede hacerlo, realmente no es una organización eficiente y no ayuda a ese combate contra la corrupción. Sí, don Fernando. Sí, en realidad debemos de insistir muchísimo en el papel que debe jugar el Ministerio Público y todo el sistema de justicia y la policía de investigación, pero también en el papel de las organizaciones de sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía. Ese papel de vigilancia es sumamente fundamental, importante, y también responsabilizándonos de aportar documentación para que los órganos pertinentes investiguen a partir de las denuncias de estos grupos. Y un segundo elemento que considero muy importante es la coherencia. La coherencia entre lo que se expresa y lo que se actúa, cómo se actúa. Porque hemos visto organizaciones que en el transcurso de los años han cambiado su posición en una forma abrupta. Y realmente, por ejemplo, sus informes que consignaban datos de suma importancia no eran dados a conocer, aunque se subían a la página web de esas organizaciones. Y entonces ahí había una limitante, una autocensura que se imponían las mismas organizaciones de sociedad civil. Y lo que es público debe ser público. Lo investigue, lo encuentre, lo identifique, quien sea, debe permitir que sea de acceso público. Entonces la coherencia es fundamental, pero también que las banderas legítimas estén en manos legítimas, y eso va unido al tema de la coherencia. Por eso mi reconocimiento para el abogado Mario Chinchilla, quien lo conozco de prácticamente toda la vida y sé de su actuación coherente y en base a principios, y utilizando su conocimiento científico para que su conciencia utilice esos conocimientos y se comprometa cada día más en esa lucha por la justicia. Y eso es lo que debemos de hacer toda la ciudadanía. Conciencia, la ética, los principios, los valores, más el conocimiento científico, la ciencia, nos lleve a un compromiso por la patria y a luchar en todas las formas y expresiones de corrupción. Muchas veces creemos que la corrupción es solamente el usufructo de recursos públicos, y no es así. Es la manipulación de las instituciones, la manipulación de la Constitución, las interpretaciones prohibidas por la Corte Suprema de Justicia de aspectos constitucionales por parte del Congreso Nacional, y que lo siguen haciendo. El manoseo de las leyes, la interpretación antojadiza, el dejar lagunas, vacíos y contradicciones en la legislación para favorecer a los corruptos, a ese entretejido que no son clases sociales. Las clases sociales se definen por su naturaleza económica y no por la pertenencia o no a determinado grupo que participa políticamente en el quehacer del Estado. Esos, en este caso, en los últimos 12 años, son círculos perversos que ni siquiera representan a los partidos políticos de los cuales provienen, sino que son parte de un entretejido de crimen organizado que ha destruido prácticamente a la nación entera. Ahorita se trata de reconstruir desde la base, reconstruir desde las organizaciones sociales en lo local, en lo territorial, en lo regional, en lo departamental, hasta llegar al ámbito nacional. Reconstruir la institucionalidad para que realmente se asiente en principios, en valores, en una ética pública,
que demos ese salto cualitativo, como usted lo decía, licenciado Valladares, en su introducción, servidor público. No somos funcionarios públicos, somos servidores públicos. Y, lógicamente, que actuemos en coherencia con esa ética pública. Licenciado Juan Carlos. No, efectivamente, y en eso estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Fernando. Este país necesita una reconstrucción orientada en primer lugar a recuperar la credibilidad de la ciudadanía hondureña en las instituciones públicas, recuperar la credibilidad en la misma clase política en el país, que en los últimos años pues, se ha encargado de destruir, si queremos ver desde esa perspectiva, esa ilusión de destruir todo el tema de la misma esperanza de la ciudadanía hondureña, y esto solo se va a lograr con resultados positivos orientados a un correcto funcionamiento de las instituciones públicas, orientados a un Congreso Nacional abierto, un Congreso Nacional que sea transparente, que sea inclusivo, y que los ciudadanos hondureños nos sintamos verdaderamente representados por estas instituciones, para el caso del Congreso, para el caso de que el mismo Congreso, porque estos 4 años, el Congreso siempre es un órgano o el primer poder del Estado y es muy importante, pero hay que estar claros que estos 4 años tiene una responsabilidad aún más grande. El próximo año va a escoger Corte Suprema. ¿Cómo debe actuar el Congreso en este tema de la corrupción? Tiene que ser frontal, no tiene que ser tolerante, y creo que el ejemplo tiene que ir principalmente de ellos. Ellos tienen que dar el ejemplo. Van a tener un reto bastante grande el próximo año eligiendo una Corte Suprema de Justicia, eligiendo un fiscal general, y allí, a partir de ahí, la ciudadanía hondureña, esperemos que estas elecciones se hagan mediante transparencia, mediante meritocracia, mediante todo el tema de la idoneidad, perfiles de personas que ocupen estos cargos que sean los más capaces y no por acuerdos o compadrazgo político, y que todos estos documentos pues sean transparentes, que sean publicados y que todos los ciudadanos hondureños tengamos acceso, que sean audiencias públicas donde podamos ir todos, que se televisen y lo demás. Entonces, a partir de ahí, creo que comienza ese desmontaje de la corrupción y comienza esa reestructuración que podría tener el Estado de Derecho nuevamente, orientado a un respeto a las leyes, orientado a que la institucionalidad sea sólida y sobre todo de que el ciudadano hondureño tenga la certeza de que va a existir justicia, de que va a ser transparente, de que esa justicia pues se va a aplicar sin igual o sin condiciones a cada uno de los ciudadanos hondureños que supuestamente o probablemente hayan cometido algún acto de corrupción. Entonces, esto en gran medida radica principalmente, desde mi punto de vista, la lucha contra la corrupción desde la parte represiva, recuperando la institucionalidad orientada a tener órganos competentes en el tema de justicia y también fortalecer e inculcar todo el tema de la prevención. La verdadera lucha contra la corrupción radica en tema de prevención, es decir, hay que formar, hay que concienciar a las nuevas generaciones sobre lo que es este tema, ¿no? No se puede o no podemos seguir repitiendo situaciones del pasado que cada vez son peores, que cada vez promueve que el ciudadano hondureño, por ejemplo, emigre, que el joven se sienta, como ya lo decía, desilusionado y no quiero participar, pero parte de esa desilusión y el no querer participar al final nos va a jugar en contra. Porque si las personas buenas no vienen y ocupan estos espacios, pues van a seguir los malos, vamos a seguir mal administrados, y en consonancia, pues el futuro del ciudadano hondureño, el futuro del joven y el futuro de cada una de las personas que habitan este país, pues va a ir en un serio detrimento. Abogado Mario Chinchilla, sobre esto que dice el licenciado Juan Carlos Aguilar, del rol que debe asumir las autoridades, bueno, los diputados y la Junta Directiva del Congreso en este tema de la lucha contra la corrupción. ¿Qué futuro le ve? Porque ahí son varias bancadas. Sí, es un tema importante y me parece a mí que también bastante áspero, bastante difícil. La esperanza que tenemos los hondureños, la mayoría de las personas, sobre todo los jóvenes que votaron por la actual administración, es uno de los principales anhelos que se tiene, ver una elección de autoridades en estos órganos de justicia, porque la educación junto con la salud y una justicia ejemplar son uno de los anhelos más apreciados y más pretendidos por la población de un país. Pero en el Congreso es un órgano político y la distribución de fuerzas en este momento está bastante complicada.
se necesitará de acuerdos, se necesitará de posiciones rectas, serias, comprometidas de los diputados con nuestro pueblo y especialmente con la juventud que les prestó el voto. Y de eso depende para que todo este mal sistémico de corrupción que tenemos actualmente y que se fortaleció jurídica y orgánicamente en los últimos años pueda ser desmontado. Porque si no, continuaremos con la mala voluntad de quienes ocupan estos cargos. Por ejemplo, cuando se creó la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, se solicitaba al Tribunal Superior de Cuentas fotocopia de las declaraciones juradas que tenían las personas que estaban siendo investigadas. Y claro, la ley del Tribunal de Cuentas dice que esas son información secreta y que solo la pueden manejar ellos directamente. Sin embargo, la ley de creación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial permitía ese acceso. ¿Y qué pasó? Todos nos dijeron que si se quería tener acceso a esa información, que se mandaran personas a revisar esos documentos. Y nos habilitaron ahí, me acuerdo yo, un escritorio o 2 escritorios para que 2 jóvenes fueran ahí a copiar a mano cada una de esas, por lo importante de esas declaraciones juradas. Cómo se podía avanzar eficientemente y velozmente en esas investigaciones con esos valladares que se ponían y que en su momento, pues, mucha gente no lo entendió. Eso para un ejemplo, ¿no? de cómo el sistema actúa, de cómo el sistema se defiende. Entonces, sí va a ser importante y también como ejemplo, cuando se enviaron las primeras investigaciones sobre enriquecimiento ilícito al Tribunal de Cuentas, las investigaciones no querían ser aceptadas en esa institución. Y se tuvo que enviar un oficio donde se advertía que de no aceptar esas cajas conteniendo la documentación y las investigaciones realizadas, se iba a pedir entonces a la Sala de lo Constitucional que dirimiera las atribuciones y la competencia del Tribunal de Cuentas y la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, porque una vez hecho el trabajo de la DISP, a quien le correspondía actuar de ahí en adelante era el Tribunal de Cuentas y estaban negándose a hacerlo. Entonces, hasta eso se tuvo que amenazar, ¿verdad?, con llevar a la palestra pública ese hecho y que fuera el Tribunal Constitucional o la Sala Constitucional la que dirimiera ese aspecto. Y se les decía que las cajas con información y las investigaciones ahí seguían a disposición, ¿verdad?, en nuestros archivos mientras las mandaban a traer o nos las pedían para llevarlas de nuevo. Igual ocurrió también con la Secretaría de Seguridad en una ocasión, con similar aspecto. Entonces, es una labor bastante ardua, un compromiso serio que tienen los actuales representantes de nuestro pueblo, nuestros representantes en el Congreso Nacional, y es un paso necesario y es una condición sine qua non para poder tener una justicia eficaz en el país, eficiente, ejemplar, que realmente no se quite la venda de los ojos de sus actuaciones y que realmente seleccione a las personas idóneas por los méritos que puedan tener y por sus actuaciones éticas y transparentes en su vida pública. Realmente que es una tarea bastante seria, bastante ardua, que todas las fuerzas políticas que están en el Congreso lleguen a un acuerdo y podamos realmente ver un resultado que es el que anhelamos. Voy a una pausa. Aquí, abogado Chinchilla le manda un gran saludo. Dice que usted es un personal muy serio y profesional, un profesional muy serio. Le saluda don Héctor Turcio desde San Pedro Sula. Voy en este momento a la Cancillería y denuncias desde la Cancillería. Víctor. Gracias a usted y a los televidentes de la entrevista. Y es que el vicecanciller de la República, junto a su equipo de trabajo, Tony García,
previo a salir con destino hacia México a realizar algunos trabajos ya concernientes al tema de reordenar el sistema consular del país, ha dado declaraciones acerca de una serie de irregularidades que ya han detectado en los consulados que tiene representación nuestro país. Vamos a escuchar a continuación. Hemos hecho un diagnóstico de los consulados de Honduras y como todo el mundo ya sabe, hemos encontrado lo que todos sabemos. Número uno, deficiencia, largas colas, corrupción, tráfico de citas, malos tratos, hacen a la gente esperar, cuando llegan a la cita falta un documento, tienen que volver a empezar. Hay más de 20.000 hondureños que han estado esperando un pasaporte desde hace 4 meses. Había un sistema de cámaras para ver las recepciones de los consulados. En diciembre fueron desconectados, en diciembre se desconectó el sistema de citas. El gobierno anterior, antes de irse, el 10 de enero publicó un decreto en la Gaceta, un reglamento, donde le amaba las manos a la presidenta y al canciller para hacer nombramiento, nos dejaron sin dinero. En fin, hemos encontrado un gran desastre, estamos ahorita trabajando en un nuevo reglamento, en protocolos, hemos hablado con El Salvador, con el presidente Bukele a través de su embajador en Honduras. Ellos tenían los mismos problemas, hicieron un overhaul, tienen protocolos y nos van a dar sus mmejores prácticas para nosotros aquí adaptarlas junto a otros países amigos. Lo que les queremos decir es que el desastre que tenemos lo vamos a arreglar muy pronto. Los consulados de Honduras, por orden del canciller y de la presidenta, serán eficientes, transparentes, sin corrupción, con controles, con tecnología, donde los usuarios podrán evaluar a cada cónsul que los atienda y los hondureños líderes migrantes serán veedores. Todo esto se puede arreglar, es gerencial, no es nada del otro mundo, era voluntad política, que es lo que más le sobra a este gobierno. Asimismo, hemos limitado las famosas citas de emergencia, que antes habían 80 citas, todas pagadas a través de un tramitador, ahora solo son 10, porque obviamente a veces sí hay emergencias, y hemos estado controlando y restringiendo todas las cosas que hemos encontrado. Sin duda alguna que los hondureños van a esperar unos días para que esta situación se resuelva. Mientras tanto, se nombran, ha dicho el vicecanciller, a nuevas personas que quieran trabajar, que quieran hacer un buen trabajo, siempre apegados a cómo lo manda la ley. También ha dicho que aquellas personas que están haciendo un buen trabajo pueden estar tranquilos porque ellos no van a ser o serán ratificados en sus puestos de trabajo. Así está la situación con el sistema consular. De esta forma yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Gracias, Víctor. Se habla de corrupción en los consulados también. ¿En dónde no? En dónde no, es un tema transversal, como lo decíamos, e histórico, y que se ha profundizado en los últimos 12 años. Pero en el servicio exterior es más grave, en cierta forma, porque es la imagen externa, la imagen internacional del país. Y entonces, lógicamente, las agencias de cooperación multilaterales y bilaterales que se comparten información entre ellos de toda naturaleza sobre nuestro país, se comparten también sobre estos hechos de corrupción y entonces dicen cómo vamos a poder cooperar, ya sea con préstamo, financiamiento, inversiones, a comercio, elevar los niveles de comercio o aún de llevar turismo a este país si los niveles de corrupción son prevalecientes casi en la totalidad de las instituciones. Entonces eso es sumamente grave y implica realmente una depuración a fondo, que significa, como lo decía muy bien don Tony García, vicecanciller, la reforma de la normativa jurídica, un cambio de la imagen institucional. ¿Cómo va a creer que en un momento dado salió aquella pizarrita sobre el tema de los migrantes? Eso es una vergüenza, era una ofensa a los migrantes. Si aquí los migrantes significan más del 10% de la población, así como los pueblos originarios significan más del 10%, las personas con alguna discapacidad otro 10%. ¿Cómo no van a ser atendidas en una forma preferente? No son el hermano lejano, son el hermano cercano que mantiene la economía nacional y debe tener un trato preferencial. ¿Cómo va a ser posible? Tenía la visita de un gran amigo que ha estado emigrado 10 años en el exterior por persecución política, por haber denunciado actos de corrupción en los diferentes poderes del Estado y en el Ministerio Público también, y en el Poder Judicial de prevaricato. Y me decía, Fernando, no logro tener mi tarjeta de identidad.
y no tenemos la tarjeta de identidad los que estamos en el exterior. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. Entonces caen en un limbo sumamente peligroso. Por eso este gobierno tiene que sentar una pauta muy diferente, y todos en el país, pero más los funcionarios públicos, los servidores públicos, tenemos que dar una cuota extra, esas 5 letras, actuando con rectitud de intención y haciendo nuestro mayor esfuerzo, porque lo que hay que hacer es mucho. Y entre más profunda sea el concepto de transformación nacional que tenemos unos u otros, más profundo debe ser también el compromiso y la dedicación a luchar por esa transformación en el marco de debidos procesos, en el marco de consensos, en el marco de concertaciones, en el marco de escuchar a la población. A mí hay 2 cosas que me han impresionado mucho en mis viajes por Honduras en la lucha contra las sedes, y es la claridad de las personas, de la población, respecto a algunos temas. A mí me sintetizo en 2 palabras, en 2 frases, lo que me dicen. 1, no nos afecta tanto la corrupción y la impunidad como el cinismo de los corruptos que salen en la televisión haciéndose los honestos, los íntegros, los intachables. Y el otro, no nos afecta tanto la pobreza y la pobreza extrema como la ostentación de los ricos que usted señalaba hace un momento en el intermedio, don Raúl. Eso les afecta mucho, esa ostentación. Hace 40 años los ricos eran ricos, pero no andaban con ostentación. Pero ¿sabe qué pasa? Para esos nuevos ricos, que no sé de dónde, que de verdad no sé de dónde, ¿cómo se va a hacer rico alguien que trabaja en el gobierno? Esos ricos que ahora tienen esas grandes casas y guardias y trabajando en el gobierno. ¿De dónde? Si yo fui ministro y ganaba 56,000 pesos. ¿De dónde va a salir rico alguien que trabaja en el gobierno? Eso no es correcto, eso es corrupción, y que los persigan. Y que paguen y devuelvan, y que paguen con cárcel y devuelvan el pisto. ¿De dónde va a salir rico alguien que trabaja en el gobierno? No es solamente de pedir perdón, sino que de resarcir los daños, claro, hombre, por los actos de corrupción, por las violaciones a los derechos humanos. En un país tan pobre. Yo contaba ahí de unas casas que han hecho unos nuevos ricos que trabajaban en el Estado. ¿De dónde? Si un ministro gana 80,000 pesos, le salen 56,000 empiras. Y aparecen haciendo grandes casas y grandes mansiones. Corrupción en un país tan pobre. Los hospitales, no hay medicinas, tenemos problemas. Somos el segundo país más pobre de Latinoamérica. Solo Haití es más pobre que nosotros. Y esos bárbaros que han trabajado en el gobierno, investiguen los ACJ y el CNA, Juan Carlos. ¿De dónde? Usted ha sido funcionario, yo también, el abogado Mario. Eso no, uno va a servir cuando se mete al Estado, a servirle a la gente, pero tampoco uno gana para tener esas monstruosidades de bienes y todo. ¿Cómo? Eso no. Y es por eso, don Raúl, que el 28 de junio del 2008, un año antes exactamente del golpe de Estado, un sábado a las 2 de la tarde que cerrábamos la revisión de la estrategia de reducción de la pobreza, yo proponía y fue aceptada y fue aprobada en el Consejo Consultivo de la RP y en el Gabinete Social que la corrupción fuera considerada un delito imprescriptible por la forma en que afecta a los derechos humanos. Por ahí debemos de avanzar también. Juan Carlos. No, acá lo que vemos es, y seguimos en lo mismo, es producto del debilitamiento, producto de esa fragilidad institucional. Si vamos a personas que han venido y se han hecho millonarios, pero ahí vemos que quien está fallando en gran medida, por ejemplo, para comenzar, el Tribunal Superior de Cuentas. ¿Qué pasa con las declaraciones patrimoniales de estas personas? Para comenzar, nosotros hacíamos una investigación el año pasado. Oiga, muy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque un amigo mío, lo voy a mencionar, el abogado Enrique Rodríguez Pucha, como yo no sabía de eso, me dijo, oíme Raúl, tenés que declarar todo lo que tenés. Y yo lo fui a declarar. Estoy de acuerdo con usted, hay que ver esos nuevos ricos si declararon eso que tenían. Es cierto, muy bien.
Sí, entonces, en gran medida, todo parte de esa declaración de conflicto de intereses, porque eso es lo que le da la pauta al Tribunal Superior de Cuentas para ver cómo entró a la administración pública esa persona y cómo salió. Entonces, partiendo de ahí, y como les decía, en una investigación que realizamos el año pasado, no hay acceso a las declaraciones patrimoniales. Ya la ley del Tribunal Superior de Cuentas, la ley orgánica, establece que ellos la van a recibir, pero que no son datos públicos. ¿Qué es lo que pasa también en gran medida con la declaración de conflicto de interés? Esto es muy importante. Muchos funcionarios públicos en su momento contaban con empresas dirigidas y que podría tener algún tipo de conflicto de interés con el Estado. Entonces, ya el Código de Ética del Servidor Público establece de que deben de existir estas declaraciones de conflicto de interés y que se deben de presentar ante el Tribunal Superior de Cuentas. Con conocimiento de causa, yo realicé una solicitud de información preguntando qué pasaba con eso. La respuesta fue la siguiente. En gran medida se presentan, o a pesar de que se encuentran dentro de la legislación la presentación de esta declaración de conflicto de interés, pero queda la discrecionalidad de las instituciones. Entonces ahí es donde vemos cómo está el margen de cumplimiento. ¿Existe normativa en Honduras? Sí, pero ¿se cumple? No. Y ahí es donde está fallando la institucionalidad. Entonces, ¿para qué existen estos órganos de control si no van a ejercer precisamente ese control para con las instituciones? Y luego de eso, y de que el tribunal, en el escenario de que hiciera el trabajo, en el escenario de que hicieran los informes respectivos, remitirlos al Ministerio Público cuando considere que existe algún tipo de enriquecimiento ilícito, que el Ministerio Público actúe posteriormente de que se judicialice, que se presente un requerimiento fiscal, que se tenga una sentencia condenatoria contra estas personas. Es que va a entrar todo el tema del resarcimiento, porque no podemos quedar meramente en que se castigue por la vía penal a un funcionario público. Ya la doctrina penal en materia de corrupción indica de que a este tipo de personas, a este tipo de corruptos, muchas veces le duele más que se persigan los fondos que muchas veces estar en prisión. Entonces aquí ya es el rol principal de la Procuraduría General de la República. El rol de la PGR orientada a esa acción de repetición que tiene el Estado, que el Estado tiene ese derecho de repetición, ese derecho orientado principalmente en intentar recuperar los bienes producto de corrupción, producto de esa malversación y esa mala erogación de fondos públicos, que a la postre pues lo han utilizado históricamente para agenciárselos personalmente y que pues genera un grave detrimento a la población hondureña y no como finalmente se tuvieron que haber invertido en distintos programas sociales, en educación, en salud. Un Estado de Derecho sólido tiene que garantizarle a su ciudadanía tres situaciones: educación, salud y empleo. Y lamentablemente, producto de las malas administraciones que ha tenido el país históricamente, el Estado no se encuentra en la capacidad de garantizar esto, pero sí se espera de que tenga esa voluntad política y se vaya avanzando de poco a poco, ¿no? Sí, ya voy a mandar a hacer una investigación y voy a mandar a firmar todas las casas de esos que trabajaban en el Estado y aparecen con esas grandes mansiones, con un montón de carros. Aquí cada quien que justifique lo que gana. Yo pago impuestos y puedo justificar lo que gano. Pero yo estoy seguro que ese montón de nuevos ricos, ¿de dónde? Si no es con movidas en el Estado, deben de castigarlos, porque este es un país pobre. Cuando hay tanta gente pobre y no les importa y se ponen a robar, no estoy de acuerdo. La verdad que no estoy de acuerdo. Abogado Mario Chinchilla, adelante, por favor. Sí, me parece a mí que también esta riqueza de leyes, como decía el licenciado Aguilar, es importante en el país, pero estas leyes también tienen disposiciones contestativas o dejan en muchas ocasiones a criterio del funcionario hacer o dejar de hacer algunas cosas, o al final vienen siendo politizadas. Por ejemplo, el Ministerio Público, sus primeros 4 u 8 años, a los que laborábamos en él como fiscales, jamás el director o los fiscales o el fiscal general le andaba preguntando a uno qué investigaba o quién andaba investigando, o que si antes de presentar una acusación tenía primero que ser revisada o recibir el visto bueno del director o del fiscal general. Y eso no se estilaba, porque hacerlo propiciaba que alguien pudiera ordenar o engavetar un expediente, que fue lo que ocurrió cuando se politizó el Ministerio Público y que allá por el año 2004 fuimos despedidos como 15 o
o índices fiscales, precisamente porque nos opusimos a situaciones como esas, donde se nos ordenaba desistir de presentar acusaciones o, una vez presentadas, desistir del proceso penal inicial, o que se engavetaran investigaciones, se les diera largas. Y de ahí en adelante el Ministerio Público entonces se politizó lastimosamente. Y no es la única institución con la que ha ocurrido similar situación. Entonces, volvemos al tema de los principios, de los valores, de la ética. Raúl ahí menciona que actualmente hay nuevos ricos que no saben de dónde se han enriquecido. Bueno, de repente sí lo sabemos, ¿verdad? Pero hay que demostrarlo. ¿Por qué? Porque la gente ahora que recibe una crianza distinta y crece bombardeado la juventud y la niñez por tantos mensajes de antivalores y contradictorios a través de los medios, va distorsionando los valores y la moral de las personas. Por ejemplo, me imagino que ustedes, igual que yo, nuestros padres, para tener lo que tuvieron, para tener una casa, se tardaron 40 o 50 años en poderla pagar, y antes de tener una casa, recién casados alquilaron apartamentos, vivían aquí en Tegucigalpa, en la capital, o en apartamentos en Comayagüela o en la misma Tegucigalpa, o alquilar una vivienda si ya las posibilidades económicas iban mejorando. Pero ahora toda la gente, cuando se casa, quiere tener ya casas de 2 pisos con fuente luminosa enfrente y con 2 o 3 vehículos de lujo en el garaje, y no quiere tener ese recorrido que tiene a lo largo de la vida para poder conformar un patrimonio, como podemos decir, bueno, conformar un patrimonio de acuerdo a las posibilidades de cada quien, para poderlo heredar, no solo el patrimonio, sino que también el ejemplo a las generaciones que siguen. Entonces, también necesitamos en el país no solo una reconversión y revisión de la legislación y de toda esta estructura sistémica que se montó para poder dejar impunes los actos de corrupción, blindándose a través de todas esas reformas que hicieron en muchas leyes en los últimos años, sino que también necesitamos una reconversión, una reorientación en el sistema educativo y en la conformación de la identidad nacional y de valores, así como en los hay universales heredados de la civilización grecorromana y de otras culturas, pero también necesitamos conformar, ¿verdad?, una identidad hondureña, una identidad nacional y rica, ¿verdad?, en esos valores que heredamos, pues, todos los que de repente ya peinamos canas y también los que no las peinan, porque sigue habiendo gente con esos valores en el país. Don Fernando, con las sedes, ¿cómo va a ser? Con las sedes ya el Congreso Nacional tuvo un pronunciamiento político y jurídico de suma importancia, al considerar que toda la normativa que se emitió para reformar la Constitución y emitir la ley orgánica y otras 4 disposiciones más a nivel de Congreso Nacional son nulas de origen. Sin embargo, muchas organizaciones de la sociedad, de los movimientos políticos y sociales, movimientos populares y también el Poder Ejecutivo, se está considerando que es necesario emitir disposiciones complementarias con el propósito de que desaparezca por completo de la faz de Honduras en la figura, la institución de las sedes, lo cual no quiere decir que estamos en contra de los empresarios. Los empresarios perfectamente se pueden quedar en el país y, si fuera del caso, acogerse a los regímenes especiales. Pero aquellos que vinieron a posicionarse de territorio con el sentido de resquebrajar el territorio nacional, la soberanía territorial, la soberanía nacional, porque querían constituir sociedades libres, sociedades empresas, deben de moralmente, éticamente, irse del país. Eso sería lo correcto. Ahora,
si consideran que se pueden acoger a las leyes nacionales, a la legislación nacional y trabajar en el país respetando esa legalidad, pues bueno, tal vez bienvenidos sean, pero habría que ver y revisar cuáles han sido sus actuaciones. Aquellos que participaron en Suiza hace unos meses diciendo que se debería de posicionar en Honduras más ciudades, empresas en forma autónoma y respetando la soberanía nacional, ¿dónde estuvieron sus cuerpos de abogados para decirles que se estaban violentando artículos intangibles, artículos pétreos, irreformables de la Constitución? Actuaron deshonestamente, actuaron contra todo principio de juridicidad. Es por eso que se le repudia en todo el país. Son más de 100 pronunciamientos públicos del COEP, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Colegio de Abogados, de organizaciones sociales, de movimientos populares. Más de 50 municipalidades que se han pronunciado en contra. El departamento de Colón, dentro de un mes se va a estar pronunciando todo el departamento fuera de las sedes. Tienen un repudio total. Lo correcto es que ellos voluntariamente digan: renunciamos a la normativa de la sede y que el Estado de Honduras soberanamente derogue toda la normativa relacionada con las sedes. Dígame, ACJ, el Consejo Nacional Anticorrupción, ¿cuál es la función que ustedes deben realizar con este nuevo gobierno? Sí, o sea, el llamado que siempre hemos hecho al nuevo gobierno es que sea un nuevo gobierno abierto, transparente, inclusivo, para que la sociedad civil cumpla con su rol fundamental, que es un rol orientado principalmente a ser ese ente veedor, ¿no? A ser ese ente que sirva con el tema de la rendición de cuentas, que se fortalezcan estos controles, que exista un efectivo acceso a la información pública para las organizaciones de la sociedad civil, porque lamentablemente y producto del fraccionamiento que ha tenido la institucionalidad, producto de esa falta de investigación que ha tenido el Ministerio Público para el caso, el mismo Tribunal Superior de Cuentas y los entes de control, que lamentablemente no han tenido una independencia, no han tenido una autonomía funcional y autonomía que sea efectiva para el momento de realizar su trabajo, es que las organizaciones de sociedad civil han venido a suplir ese rol. Vemos que ASJ, el FOSDE, el CNA han presentado investigaciones de actos de corrupción, cuando el rol de las organizaciones de sociedad civil, si bien es cierto, se ha adoptado este nuevo rol, pero debe estar encaminado a ser ese acompañante del Estado, acompañante crítico del Estado cuando las cuestiones se hagan mal, ese acompañante del Estado para el desarrollo de programas sociales. Desde las organizaciones de sociedad civil se recibe ayuda, se recibe cooperación internacional para ejecución, para fortalecer procesos. Por ejemplo, nosotros actualmente estamos desarrollando procedimientos de mejora para los altos funcionarios públicos, temas orientados a corrupción, derechos humanos, fortalecer temas de educación y todo lo demás que vienen a complementar esos vacíos que tal vez tiene un Estado, esos vacíos producto de que no se pueden ocupar en todo, pero que sí se necesita de que exista una puerta abierta desde el gobierno para que las organizaciones de sociedad civil puedan realizar de mejor manera su trabajo a través de un gobierno que sea abierto, a través de un gobierno que sea inclusivo y que no tenga obstáculos o que no sirva de obstáculo para que las organizaciones de sociedad civil puedan ejercer su trabajo, puedan ejercer su labor y que pues al final vengan a acompañar las nuevas medidas, las nuevas políticas que tenga el gobierno y que esperemos verlas efectivas, o que se hagan efectivas en los próximos meses orientados en los temas más importantes: corrupción, independencia judicial, todo el tema legislativo, la educación que sí se ha focalizado y que bueno, miraba recientemente que el día de hoy se comienzan las clases semipresenciales y que al final son políticas que deben de ser integrales, políticas que se deben de desarrollar de una manera óptima y adecuada para que sean eficaces, para que sean pertinentes, para que sean oportunas al final de cuentas y en donde pues ese rol de sociedad civil se vea más enfocado. Y otra de las cuestiones es, sociedad civil debe actuar como un bloque, no se puede seguir trabajando dentro de las organizaciones de sociedad civil, cada quien por su rumbo, cada quien por su tema, sino que
al final la fuerza, al final los resultados y todo este tema de este engranaje de sociedad civil sería más fuerte de poderlo realizar así. Sí, conclusiones, abogado Chinchilla, ya nos vamos. Gracias, abogado Mario Chinchilla, por su participación esta mañana. Conclusiones y recomendaciones. Y yo le digo, si usted al lado tiene alguien que construyó una gran mansión y trabajaba en el gobierno, denúncielo. Vaya a denunciarlo al Ministerio Público. Es lo que ocupan. Abogado. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Y yo diría como conclusión y como recomendación que en esta propuesta que hacía yo de conformación de un nuevo hondureño enriquecido con los valores tradicionales de nuestra cultura judeocristiana occidental y con los valores morales y éticos que nos inculcan en nuestros hogares y que son producto de nuestro andar como nación y como sociedad, lo vemos reflejados en esta mañana en el licenciado Juan Carlos Aguilar, que está ahí presente, en jóvenes como Odir Fernández, creo que se llama, y otros jóvenes que ahora comentamos con mi esposa cuando vemos los programas de noticias, que opinan en muchos temas, y son jóvenes que se nota su formación, son jóvenes en los cuales se nota su amor a Honduras, su verdadera anhelo de luchar por el país, de sacarlo adelante. Son jóvenes con títulos de maestría y doctorado que bien se pudieron haber quedado en el extranjero donde se graduaron, posiblemente muchos de ellos, o que pueden emigrar también buscando mejores derroteros en el extranjero. Y no obstante, jóvenes como el licenciado Aguilar, que está ahí presente, vemos que se quedan y que hacen el esfuerzo y seguirán haciéndolo y dan el ejemplo de verdaderamente los hondureños nuevos, transformados, que necesitamos para poder hacer de Honduras un mejor lugar, de repente el que nosotros, los que ya estamos de salida, no pudimos lograrlo a pesar de nuestro esfuerzo y de nuestras luchas, pero las nuevas generaciones vienen mejor formadas. Ahora cada año hay mayor cantidad de hondureños jóvenes que se están graduando con éxito y con buenas calificaciones en nacional y en el exterior. Y ojalá juntos, porque todavía los que tengamos ganas seguiremos haciendo el esfuerzo hasta que el Señor lo permita y nos dé vida, juntos podamos, ¿verdad?, lograr ese anhelo que está plasmado en el preámbulo de la Constitución de la República también de 1981. Gracias, el abogado Mario Chinchilla, participando esta mañana con nosotros. Conclusiones, licenciado Juan Carlos, que es el coordinador del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de ACJ. En primer lugar, pues gracias por la invitación. Creo que todo el tema de corrupción en gran medida se tiene que estructurar, se tiene que reestructurar. Tienen que haber tres pilares fundamentales: tema prevención, tema investigación y tema de potenciar a los operadores de justicia, potenciar en gran medida a los juzgados para el caso de los juzgados anticorrupción, y pues que esperemos que el gobierno sea consecuente. Si algo se le dio valor al plan de gobierno del actual gobierno, valga la redundancia, fue la agenda anticorrupción. Esa agenda anticorrupción que reunía pilares básicos, que reunía pilares que iban más allá y que esperemos se presenten, esperemos se pongan en marcha y se apliquen de una manera idónea, para que así podamos obtener resultados orientados principalmente en ejes temáticos: gobernabilidad democrática, transparencia, acceso a la información pública, todo el tema de la contratación pública, estos fideicomisos, la regulación de todas estas situaciones, y una cooperación jurídica intergubernamental entre las instituciones públicas, porque solo así se van a poder fortalecer todo el tema del sector justicia, solo así se va a poder recuperar esa confianza de parte de la ciudadanía para con el gobierno, y solo así vamos a poder también tener resultados que sean tangibles. Hay que ser bastante pragmático en este sentido. No podemos seguir viviendo de la teoría, no se puede seguir viviendo solo de las ideas o de las agendas, sino que esas ideas, esas agendas, esos planes, esas estrategias anticorrupción hay que llevar y aplicarlas
a la práctica. Y a partir de ahí, pues, el ciudadano hondureño que juzgue cómo se ha realizado el trabajo, que juzgue qué resultados han sido, si han sido los esperados, si hay avances en materia de corrupción y transparencia o si vamos a seguir estancados. Gracias al licenciado Juan Carlos Aguilar participando esta mañana. Cerramos con el doctor Fernando García. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, licenciado Valladares, por la invitación. Reiterar con 3 conclusiones y propuestas. 1. Incorporar como delito imprescriptible todos los delitos relacionados con la corrupción. De esa manera podrán ser perseguidos en cualquier momento, sin límite de tiempo, y también ver cómo se logra una amplitud de investigación a nivel nacional, regional e internacional. Lo segundo, el juicio político en el marco de debido proceso para aquellos jueces y magistrados que actuaron en el marco del prevaricato, o también contra el fiscal general de la República por su ineficiencia, ineficacia, inexistencia, inoperancia y prácticamente nulidad en su actuación, por lo menos en el espectro, en el imaginario colectivo. Y lo tercero, la investigación precisa, clara, por todos los abusos de autoridad que han habido en la administración anterior. Y buscar para la administración anterior el justo medio entre construir el futuro de una nueva Honduras, de una nueva forma de Estado, de gobierno, abierto a la participación directa, incluyente, participativa, eficiente de la población, de la ciudadanía, de las organizaciones y movimientos populares y sociales, y también la justicia, la aplicación de la justicia para todos aquellos que cometieron delitos relacionados con la corrupción, con el crimen organizado y también de violaciones a los derechos humanos. No basta pedir perdón, hay que resarcir los daños de todos los asesinados, de todos los perseguidos, de todos los judicializados, de todos los torturados, de todos los secuestrados. De esa manera, en ese justo medio entre la construcción del futuro y la aplicación de justicia a los que cometieron delitos graves, delitos de lesa humanidad en el pasado, la sociedad hondureña se va a poder reconciliar. La justicia es para reconciliar, no es para dividir. La justicia une alrededor de principios trascendentales, fundamentales, que van más allá de un periodo de gobierno. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, don Fernando García, el abogado Mario Chinchilla, el licenciado Juan Carlos Aguilar, por participar esta mañana. No nos cambien, les deseo una muy buena semana. Iniciamos la semana, hoy ya es 7 de marzo, les deseo una muy buena semana. No nos cambien, ya viene Kate del Castillo, cuando comenzaba en sus inicios esta famosa actriz mexicana en La Mentira. No nos cambien. Buenos días.